disfrutado las imágenes. Ah, sí, por ahí podían leer nuestras palabras. Hoy vamos a estar hablando del tema de incendios en todo un tema. Yo soy Titi, nos acompaña Caro. Caro, presentate. Hola a todos, mi nombre es Caro, soy embajadora verde de Cava, del barrio de Recoleta, pero oriunda de la ciudad de Zárate, en la Ribera del Paraná. Mirá, así que tenés mucha experiencia vos con el tema fuegos, ¿o no? Son parte de tu... De la vivencia de toda la vida, sí. Perfecto. ¿Tenés algún cuento que por ahí, antes de arrancar, como oriunda de Zárate, que nos puedas contar una experiencia con fuego que hayas tenido? Creo que hay uno muy bueno que me acabas de contar de la vez que te llamó el vecino para que vayas a ayudarlo con su fuego. ¿Podés contarnos de esa vez? Así un poco vamos revelando la complejidad del entramado que vamos a estar conversando hoy. ¿Cómo no? Bueno, yo le contaba a Titi que una vez, hace 2 años, me acuerdo que todavía estábamos como re en pandemia, nos llamó un vecino que no estaba en ese momento en Zárate, que tenía un campo que estaba muy cerca de una concentración urbana, no estaba dentro de la ciudad, por supuesto, que le habían dicho que habían humo cerca de su campo, entonces nos pidió si por favor podíamos ir a ver por si se estaba prendiendo, y obviamente en el campo no había nadie, y cuando llegamos ahí lamentablemente sí estaba prendido, tenía un cuerpo de fuego como de 150 metros por 50, y me acuerdo la sensación de impotencia, ¿viste? Porque era saber que eso no estaba para nada planeado, que no había nadie para controlarlo, y era verano, entonces estábamos con las plantas hiper secas, no llovía hacía bastante. Me acuerdo que no teníamos señal, así que traté de frenar a un motoquero a ver si él tenía otra empresa, y por suerte sí tenía señal. Ya, o sea, señal para llamar a los bomberos. Tal cual era la desesperación de yo no puedo hacer con esto, hay que llamar a los bomberos. Y no me puedo imaginar tampoco ver lo que era la columna de fuego. Sí, atrás tuyo, el dueño desesperado. Sí, y al teléfono, o sea, no podés no le pedíamos ni decir tipo sí, pero aparte, ¿qué haces cuando le decís a alguien como si se te está prendiendo todo? Y es peligroso, así que bueno, me acuerdo que el motoquero por suerte sí tenía señal, llamamos a los bomberos, y lo que me acordaba que esto está mal es que en el momento de espera, que fue como media hora, y de ver eso, era tanto lo que te generaba que no sé qué me agarró, qué tomó mi cuerpo, que fui, arranqué una rama de un, creo que era un pino que había ahí cerca, y nos pusimos a tratar de sofocarlo, y logramos hacer que se demore muchísimo hasta que lleguen los bomberos. Por suerte como que aplacó bastante, pero había lugares que me acuerdo que habíamos logrado sofocar y de repente se volvían a prender, y nada, lo que yo te contaba es que lo que nos llamó mucho la atención ese día fue que los bomberos, y hablamos de bomberos que son de la región del Delta, son de región de humedales, son de regiones que solemos ver prendidas fuegos, o sea que tienen experiencia con campos, nos decían que nos quedemos tranquilas, que eso seguramente lo había prendido intencionalmente el dueño, que era para que crezca mejor después y demás, y nosotros como, no, el dueño nos llamó, esto no está planeado, y ellos estaban re tranquilos, o sea, nos llamó mucho la atención como quédense tranquilos que esto es normal, y nosotros como, esto no puede ser normal, pero claro, era el impacto, el verlo, ¿viste? Pero esa es la pregunta, ¿qué es normal, qué no es normal? ¿Qué es benéfico, qué es malo, qué es lo que hay que apagar? ¿Y cómo podemos entenderlo? Cada vez es cierto que alrededor del mundo la intensidad de los fuegos y cuánto duran los incendios es mayor. El 2020 creo que en Argentina fue el año de más incendios, que sorprende, ¿no? Porque uno piensa, bueno, pandemia, estábamos todos encerrados, no hay tanta actividad, y sin embargo fue uno de los años de más incendios. Sequía histórica ahora hace 2 años, entonces las condiciones de fuego están cada vez más agravadas, pero al mismo tiempo sabemos que el fuego es necesario y que moldea mucho de los paisajes de la naturaleza, que es necesario en ciertos ecosistemas. Entonces, ¿cómo podemos distinguir entre algo que es accidental y algo que es necesario? ¿Cómo podemos manejar el fuego? Hoy vamos a estar hablando un poco de estas cuestiones. Queremos saber también con qué tecnologías contamos, tanto para detectar como para mitigar incendios. Vamos a estar hablando con un ingeniero agrónomo que trabaja en el Delta. Él tiene un consorcio que se llama el Consorcio Delta de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, y nos va a estar contando el trabajo que hace tanto con productores en las islas del Delta, como capacitando a bomberos. Y también vamos a estar hablando con un activista, Nico Duarte, por ahí lo conocen, es un activista correntino. Él
tiene una ONG que se llama Correntinos contra el Cambio Climático. Y nos va a estar contando un poco sobre el trabajo que hace él, también para capacitar a su comunidad y acompañar a las personas que están respondiendo a los incendios en Corrientes. Así que, ¿por qué no arrancamos? ¿Qué te parece? Sí, arrancamos con Juan Manuel García Conde. No sé si nos escucha. ¿Nos escucha Juan Manuel? Todavía no está online. Ok, estamos esperando que respondan. Mientras tanto, ¿por qué no hacemos algunos anuncios parroquiales de Embajadores Verdes? ¿Qué te parece? Dale, cómo no. Bueno, puede que algo de esto lo hayan estado viendo por nuestras historias o enterándose si son embajadores por nuestros nexos locales. Si no, siempre los recordamos un día antes de cada evento, pero cortito y al pie, este martes 21 vamos a estar aprendiendo de economía circular con un embajador verde. El miércoles 22 es el segundo encuentro del ciclo de formación de liderazgo. Está muy bueno, si se sumaron al primero, no se olviden del segundo. Y si no se pudieron sumar al primero, escríbanos, que por ahí lo pueden ver el contenido después de tiempo y sumarse al segundo para no perdérselo. Después el miércoles 29 tenemos cuidado del agua, en el marco del Día Mundial del Agua. Y después el jueves 30 tenemos consumo responsable y ecoglíficos, con Guillermo Dufranc, un especialista en packaging. Promete estar muy interesante, así que todas esas son las capacitaciones virtuales que vamos a tener próximamente. Y por otro lado, tal vez se enteraron, tal vez no, pero llegamos a 20.000 seguidores en nuestra cuenta de Instagram. Estamos por las nubes, somos un montón, queremos ser todavía más. Muchos más, así que lo vamos a estar celebrando con un sorteo que dura de acá hasta el lunes que viene. Tienen tiempo de participar. Vamos a estar sorteando 5 botellas y 5 remeras, como la que tiene puesta Titi en este momento. Miren, esta es en realidad la parte de atrás, pero bueno, es reversible, porque todo tiene dos caras, múltiples caras, como aprendemos en todo un tema. También lo de costado, la verdad. Bueno, bien, estamos ya en comunicación con Juan Manuel García Conde, así que ¿tenés algo más para decir de los anuncios? No. Perfecto. Juan Manuel, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo les va? No sé si ustedes me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por sumarte al programa para conversar con nosotras. A ver, voy a arrancar con una pregunta así muy básica, muy básica. Juan Dale. Manuel, ¿todos los incendios son malos y deben ser apagados? Bueno, Sí, ahí sí. justamente está una de las cuestiones que tenemos que cambiar acerca de la visión del fuego. No existen fuegos buenos y fuegos malos, sino que existen determinados tipos de fuego en los cuales la naturaleza está preparada, y hay otros tipos de fuegos de los cuales la naturaleza no está preparada. Con lo cual, en respuesta a lo que decís vos, no todos los fuegos necesariamente hay que apagarlos. Por supuesto, en aquellos casos donde haya peligro de vidas humanas o bienes sumamente importantes, es necesario apagarlos, sí. Ok, perfecto. Bueno, contanos un poco sobre tu trabajo. Vos sos ingeniero agrónomo y después fundaste el consorcio Delta de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, del cual hoy sos presidente. Si querés contarnos un poco cómo llegaste a fundar ese consorcio y el trabajo que hacen actualmente. ¿Para qué sirve este consorcio que armaste? Contanos. Bueno, por eso, en realidad yo soy ingeniero agrónomo, me he dedicado al tema forestal y he trabajado una gran cantidad de años en una empresa forestal del Delta, en el Delta del Paraná, principalmente acá de Zárate, Brazo Largo hacia abajo. Y una de las cuestiones que tenía que resolver estando a cargo de uno de los campos de allí era el tema de los incendios. En primer lugar, lo que hicimos es organizarnos para detectar tempranamente esos incendios a través de un sistema de cámaras. Entonces, cada uno de los productores y empresas que en ese momento estaban en el Delta, nos pusimos de acuerdo y colocamos cámaras similares a lo que sería un circuito cerrado de un banco, arriba de una torre, para
cuando alguno de ellos veía algún columna de humo, llamaba a la otra torre y decía, ¿dónde lo ves? Se triangulaba y determinaba el fuego. Eso llevó a conformar este consorcio que después escaló. Te diría que la gran mayoría de todas las empresas están asociadas, principalmente forestales del Delta. Después se empezaron a sumar municipios, después se sumaron algunos actores ganaderos, etcétera. Pero esto lo único que hace es detectarlo, ¿no? Ve la columna de humo, levantamos el teléfono y decimos, mirá que tenés ahí un fuego cercano, etcétera. Juan Manuel, te voy a pedir si te puedes acercar un poco el micrófono cuando estás hablando, así te escuchamos un poquito de mejor, que está un poco bajo. Dale, ahí mejor. Ahí mejor. Contanos, parte del trabajo que hacen tiene que ver con capacitar a los productores que forman parte del consorcio, y también dijiste que trabajás con bomberos. ¿Podrías contarnos un poco sobre el trabajo de capacitación que hacen y por qué es necesario y en qué consiste exactamente? Bueno, por eso, lo que nos encontramos producto de todo esto, de meternos en algo que en realidad no conocíamos, que es cómo actúa el fuego, cómo actuaba el fuego en un ecosistema con el delta. Imagínatelo, todo lleno de pastizales, principalmente palustres, en los cuales vos en realidad tenés, en función de la época del año, mayor o menor cantidad de agua en superficie. Y entonces cuando se dan cualquier tipo de incendio, resulta que encontrábamos de que si vos llamabas a los bomberos estaban preparados para fuegos de estructura, o sea, fuegos dentro de las zonas urbanas, y no había demasiado conocimiento respecto a cómo actuar un bombero en zonas de isla y frente a este tipo de fuegos. Y entonces empezamos a asesorarnos y a aprender a lo largo del tiempo, y entonces en el 2013, junto con bomberos principalmente de Escobar, pero de la mayoría de los distritos que rodean al delta, conformamos una brigada forestal dentro de bomberos y empezamos a hacer prácticas y capacitaciones con los bomberos como para cómo moverse, cómo llegar a un fuego, qué fuegos conviene y qué fuegos no conviene apagar bajo determinadas condiciones y demás, más allá de todas las herramientas que son completamente distintas a las que podría utilizar alguien en la ciudad, principalmente motobombas. Al fuego se lo ataca muchas veces con fuego, ¿no? Como que se llama ataque indirecto, ¿no? Viene una columna de humo muy grande y la única manera de frenarlo es hacer un contrafuego, o sea, vos iniciar fuego de un lado. Todo eso requiere toda una técnica, una planificación. A lo largo del tiempo hemos estado aprendiendo todos en esto, ¿no? Que no es fácil. Y Juan Manuel, ¿quieres hacer alguna pregunta? Por ahora no, si querés explicarnos más cómo es esto de combatir fuego con fuego, porque me parece que re interesante. Vos lo querías hablar ayer. Contanos un poco sobre esto, sí. Bueno, entonces primero voy a esta cuestión respecto que es muy, muy actual respecto a si la mayoría de las columnas de incendios que tenemos en las islas, quiénes son los que prenden y cuáles son los efectos que están teniendo, ¿no? Principalmente en la visión de quien está del lado de la ciudad, lo que ve son columnas de humo, que el humo me viene a la ciudad, me genera inconvenientes, riesgo en el tránsito, problemas de salud, etcétera. Y entonces está esta cuestión respecto al hecho de que, bueno, ese fuego hay que eliminarlo, ¿no? Frente a situaciones actuales que llevamos 3 años de sequía y de los ríos por debajo de los niveles normales, en niveles extraordinariamente bajos, toda esa vegetación se seca, y entonces en realidad principalmente por causas humanas, negligencia, intención o la que se pueda, cualquiera de las que quieras imaginarte, se inicia un fuego que después no se puede apagar. Esa turba queda encendida como si fuese un cigarrillo quemando,
y humeando, largando humo a lo largo de meses, y entonces diría, no se pueden apagar, o sea, es muy difícil. Lo único que uno podría esperar es que caiga una buena lluvia o empiecen a crecer los ríos otra vez a subir arriba de los campos y poder empezar a apagar eso. Esto es, de alguna manera, lo que empezamos a saber y conocer, y entonces tratar de transmitir a la gente que conforma el consorcio y a los bomberos asociados, bajo qué determinada condición uno podría llegar a hacer control de ese fuego con ataque directo, o sea, ir a tratar de apagarlo de manera directa a la llama, en contacto con la llama, ir a apagarla, y en qué determinados momentos vos podrías imaginar que utilizando el fuego vos podrías apagar el fuego. ¿Qué es esto? El fuego no es más que una combustión que necesita de combustible y oxígeno, ¿no? Y que alguien prenda ese combustible. Si vos, bajo las formas que vos quieras, si querés agarrar una rastra y quitar ese combustible, si vos quisieras humedecerlo para enfriarlo y entonces que cuando venga el fuego se aplaque ese fuego, o directamente con fuego eliminar ese combustible para cuando viene el foco, el incendio, ¿no? El foco descontrolado, cuando llega al área ya quemada, se acabó el combustible y se apaga. Automáticamente se apaga porque no tiene más que quemar. Eso es una técnica, requiere todo un proceso, una planificación, y tiene un montón de técnicas que es necesario aprender, ¿no? O sea, que es algo que se hace de antemano. Se hace de antemano, ¿no? Hay las dos cuestiones. Vos la podés hacer antemano para preparar, o sea, eso es prevención. Vos alrededor de tu campo, ponele, o de tu plantación o de tu casa, eliminás el combustible por la forma que quieras, con una motobañadora, como te decía, o si no con fuego, cosa que cuando haya un incendio ya no tenga más que quemar y no ponga en riesgo tus cosas. Pero también es una técnica para cuando se viene el incendio, entonces es también una técnica de respuesta. A vos te viene un incendio descontrolado con cientos de metros de frente el fuego, y entonces vos lo que haces es largás otro fuego controlado que avance hacia el foco descontrolado para que cuando se encuentren se apague. O sea, las dos cuestiones, prevención y control frente a un incendio ya desatado, ¿no? Corregime si me equivoco, Juan Manuel. El primero, el de prevención, sería el cortafuegos, que se hace preventivo, y el secundario, el que es para responder a un frente de fuego, sería el contrafuego. Exactamente. Lo que vos dijiste, el cortafuego, son medidas de prevención, y entonces vuelvo a decirte, es la eliminación o bajar la cantidad de combustible alrededor de los bienes o de las cuestiones que vos querés proteger. Y eso no necesariamente es con fuego, vos podés utilizar fuego, se llama brecha negra o línea negra, para hacer ese cortafuego, o si no podés directamente, como te decía, pasar una rastra, pasar una niveladora. O sea, en el momento que eliminaste el combustible, el fuego no avanza por allí, ¿no? Puede ocurrir de que si viene muy muy grande te pase por arriba una chispa, se llaman pavesas, que te pasen por arriba y te inicien por detrás tuyo. Pero una vez que vos hiciste un espacio defendible, ¿no? Se llama espacio defendible, en el cual alrededor de tu casa, por ejemplo, de manera preventiva, las probabilidades de que se te vaya a quemar tu casa es mucho menor. Tu casa o tus bienes, ¿no? ¿Cuál es la relación, Juan Manuel, entre el fuego y los ecosistemas de humedad y los ecosistemas de humedales de la región del Delta? ¿Qué tipo de rol juega en la vida? Bueno, nuestro país está dividido en distintas regiones fitogeográficas, ¿no? O sea, dividimos el país en realidad en 13 regiones, de las cuales
en su evolución, en su formación, han sido modeladas por distintas factores. Muchos de los ecosistemas argentinos han sido modelados por el fuego, caso chaqueño, caso mucho del correntino, y entonces el fuego es parte de ese ecosistema. Ahora la pregunta es, en el caso del delta en particular, en el cual es un ecosistema muy nuevo, imagínate que se empezó a formar el delta que podés observar frente a San Pedro hasta acá frente a San Isidro. Todo ese delta tiene una edad estimada no más allá de 6.000 años. En la evolución de la Tierra, llamémosle, imagínate 6.000 años es nada, un segundo. Y entonces, el principal modelador ha sido el agua. Por eso la gran mayoría de todas las especies que habitan el delta están adaptadas a distintos tipos de pulsos de inundación. Pero a su vez, su segundo estresor, o el segundo disturbio que tienen principalmente las islas, imagínate antes de que aparezcamos nosotros, el europeo, ¿no? Me refiero fuegos en su proceso de formación, era el fuego también uno de esos disturbios, con lo cual también las especies están adaptadas a sobrevivir frente a algún tipo de incendio. Esto es importante porque de alguna manera desmitifica la cuestión de que si esta visión de respecto de que siempre los fuegos son malos. Lo que ocurre es que debemos, para cada uno de los ecosistemas de nuestro país, aprender, estudiar o dilucidar qué tipos de fuego y con qué periodicidad, para simular lo que serían los fuegos naturales, ¿no? Como para que te des una idea, vos decís, bueno, todos los bosques del sur es una catástrofe que se quemen. Sin embargo, el fuego es también un modelador en los bosques andino-patagónicos. Lo que ocurre es que tiene una recurrencia de un montón de años, no sé exactamente, 80, 100, 120 años de recurrencia. Lo mismo para cada uno de los ecosistemas, con qué recurrencia de forma natural aparecían esos fuegos en ese ecosistema. Y no solo cada cuánto, sino con qué intensidad de fuego. Los fuegos, en función de la cantidad de combustible, pueden ser más o menos intensos y tener mayor o menor impacto sobre ese ecosistema. Y entonces, otra vez, si el hombre con sus actividades modifica alguno de estos factores, en cantidad, o sea, en recurrencia de los incendios, o en la magnitud, si son muy intensos o muy poco intensos, está generando algún tipo de impacto. Vuelvo a decir, debemos tratar de aprender como para tratar de simular de la mejor manera el uso del fuego como un elemento, rescatando ese elemento, ese factor natural. Hoy en día, entonces, en el Delta, por ejemplo, no tenemos la capacidad de conocimiento de la tecnología aún para poder decir esto es un fuego necesario, natural, esto no, ¿o sí lo tenemos? Nosotros hicimos un trabajo en el 2013 al 2015 para tratar de imaginarnos ese conocimiento respecto a cada cuánto sería un fuego, podría repetirse un fuego natural. La recurrencia por el tipo de pastizales se encuentra entre 2 y 7 años. No lo sabemos todavía con exactitud, pero en los ecosistemas, en este ecosistema natural, pareciera ser que se repetía entre 2 y 7 años en función de un montón de factores, porque otra vez en el delta no nos tenemos que olvidar que cuando llegamos nosotros los europeos a Argentina o a lo que en ese momento era América, ya existían aborígenes que utilizaban el fuego, ¿no? Y entonces es muy difícil separar lo que podría llegar en ese momento a ser fuegos naturales, lo que serían en ese momento fuegos antrópicos utilizados principalmente para cazar o para moverse
por parte de los indígenas, ¿no? Sí, es muy difícil también imaginar un mundo en el que decimos, bueno, estos fuegos son necesarios, ¿no? Tendríamos que tener todo otro tipo de manejo para poder soportar los fuegos. Ya el avance de la urbanización, de la frontera agropecuaria, como lleva a que nuestras vidas estén completamente inmersas, envueltas, ancladas en lugares donde quizás es esencial que atraviese el fuego para que no haya acumulación de biomasa que después llegue a fuegos mucho más intensos, ¿no? Como realmente es un repensar y un reaprender que tiene que ocurrir de forma colectiva, para nada fácil, parece como muy desafiante. No, pero por eso digo, en otros países ya dieron vuelta respecto a esto. Okay. Hoy, principalmente en la Argentina, actuamos por respuesta. Vemos un fuego, llamamos a los bomberos o a los brigadistas, van y lo apagan. Esa es la respuesta actual. En el resto del mundo, principalmente aquellos que ya tienen problemas muchísimo más graves de incendios, donde se muere gente, se queman, imaginen en California, que se queman pueblos enteros, entonces que tienen problemática de fuego muchísimo más grave que la nuestra, están aprendiendo a no necesariamente apagarlo. Entonces, por ejemplo, España les cruza un rayo de Francia y les prende un fuego, en vez de ir a apagarlo, lo van monitoreando y dejan que avance el fuego. Cuando el fuego se acerca a una ciudad, lo contienen y dejan que corra hacia otro costado, ¿no? Y por ahí llegó a un lago, o se largó a llover y se apagó. Y entonces lo monitorean y ellos ya saben que ese ecosistema que se quemó va a estar nuevamente en condiciones de quemarse porque ya han estudiado su ecología en, por ejemplo, 7 años. Después al año siguiente se les quema otra área y una vez que tienen un mosaico de áreas quemadas, por ahí se dan cuenta de que entre medio de esta localidad hay un área boscosa que en realidad se debiese haber quemado porque le tocaba quemarse, y van y la queman ellos, ¿no? Y entonces ya están un pasito más adelante respecto a que no necesariamente van en respuesta a cada uno de los incendios, sino en función del conocimiento que ya generaron respecto a cada cuánto se debiese quemar ese incendio, lo dejan quemar o no, ¿no? Perfecto. Bueno, muy interesante. Juan Manuel nos ha llenado de información, te agradezco muchísimo. No sé si tenés alguna pregunta que te quedó, o Juan Manuel, vos algo que quieras compartir antes de cerrar. A mí me quedó una pregunta muy pavota, Juan Manuel. Por favor. Con lo que contabas que hacen, por ejemplo, en España o en California, ¿por qué después irían sí o sí a esa parcela o ese fragmento de hectáreas que les quedó sin quemar y lo prenderían intencionalmente para eliminar justamente la biomasa y que después eso vuelva a crecer mejor, o por otra razón? Vos tenés que pensar, y debiésemos pensar todos, con ojos de combustible. Y entonces vos mirás alrededor tuyo, ahora mirás y estás mirando, bueno, el sillón donde estoy sentada podría llegar a prenderse, las paredes son de papel o de cartón, y se quema. Eso mismo hay que hacer en el ecosistema, mirar, y entonces en función de la cantidad de combustible acumulado, ¿no? Asumir qué riesgo estamos asumiendo. ¿Cuándo fue la última vez que se quemó? Se quemó hace 7 años y bueno, ya estaría en condiciones y estamos asumiendo un riesgo, y ahí es donde debemos actuar. Y entonces planificar esa quema en el momento adecuado, donde el viento no vaya hacia la ciudad y afecte a los habitantes, etcétera, ir y prenderlo, ¿no? Y quemarlo. Claro, acompañar lo que sería un proceso natural, pero de forma manejada, contenida. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel. Vamos a continuar la conversación ahora con Nico Duarte. Si querés puedes escucharla, que es un activista correntino que está muy involucrado en todo el tema de incendios. Gracias por tu tiempo, gracias por tu conocimiento. Después te pasamos el link con el programa. Muchas gracias. No hay por qué, gracias a ustedes por convocarme. Chau, chau. Hasta luego. Perfecto, muy interesante. Te cambia un poco lo que pensamos, ¿no? Que es la razón, y me encanta esto que él dice de hay que mirar con otros ojos. Porque claro, nosotros nos miramos como con los ojos de los ciudadanos comunes y corrientes, por ahí de la urbanización, claro. Y reaccionamos igual que como reaccionaríamos si es un edificio, pero no entendemos
de la acumulación y de que eso se va a aprender eventualmente, entonces mejor controlarlo o preverlo o monitorearlo que estar esperando con la incertidumbre de cuándo se va a aprender efectivamente. Y bueno, esto también tiene que ver mucho con nuestro profundo desconocimiento de cómo funciona la naturaleza, ¿no? Que vemos el fuego y nos asustamos, entendemos que es una parte esencial, como esto que decía, que modela los paisajes. No sé, me acuerdo que había un momento que estaba leyendo sobre semillas y hay semillas que solamente nacen, ¿viste? Una vez que son iniciadas por el fuego. Pero bueno, da terror cuando ves a la columna de fuego avanzando, entonces sí, es normal y realmente como que es un reaprendizaje. Así que vamos a leer un poco más de lo que están haciendo en California, lo veo bastante mal, pero vamos a ver qué es lo que están aprendiendo. Y les sigue pasando las noticias todo el tiempo. Sí. Pero bueno, por esto también tiene que ver con el cambio climático y la intensidad de los fuegos mucho más exacerbada. Pero me quedé pensando también, porque las típicas imágenes que circulan son las de los yacarés saliendo desesperados de los humedales, de los carpinchos incendiados. Eso no entiendo bien cómo funcionaría cuando naturalmente atravesaban los fuegos por sus paisajes, si esos animales morían. Sí. O si por ahí tenían más. No sé por qué será. Pienso que tal vez ahora están mucho más cruzados por la urbanización los espacios y tal vez estén como más encerrados. Estoy teorizando, porque es verdad, o sea, cómo lograban sobrevivir si las imágenes son impactantes y la cantidad de fauna que perece con los incendios que tenemos acá en Argentina es grande. Entonces, ¿cómo se manejaría? Bueno, ahí también está que muchas de las imágenes esas las muestran porque están tratando de promover la ley de humedales, ¿no? Pero eso tiene que ver con que estamos quemando áreas grandes del país que son humedales, que no están protegidos, que son reservorios de agua dulce y que en épocas de sequía acumulan increíble cantidad de biomasa que se prende fuego en 2 minutos, pero que también puede ser tierra muy fértil para cultivar, ¿no? Entonces ahí también toda la necesidad de protegerlos. Y por ahí están quemando, ¿sí? ¿Viste? Por ahí las imágenes que vemos de yacarés saliendo son de lugares que deberían estar protegidas. No sabemos, por suerte este programa es largo, dura todo el año y vamos a seguir trayendo expertos tanto de incendios como de humedales para seguir profundizando, seguir entendiendo. El tema de los incendios y el tema de los humedales está muy politizado también en nuestro país. Hay muchas acusaciones de los dos lados que no nos terminan de permitir entender las cuestiones en su profundidad. Pero bueno, hoy vamos a hablar también con una activista que está en otra parte de esta conversación, ¿no? Y está realmente en tratar de apagar los fuegos, porque es un correntino que, o sea, creo que el año pasado en Corrientes más de 800.000 hectáreas prendidas fuego, una cosa así. Creo que este año ya van más de, lo escribí, ahora le vamos a preguntar bien a Nico, tipo, más sí, es un número impresionante. Creo que normalmente Corrientes, en años que no son de sequía, más del 40% de la superficie de la provincia, Corrientes es casi todo un humedal, o sea, más del 80% de Corrientes es humedal. Normalmente en condiciones no de sequía, el 40% está cubierto de agua, en este momento creo que menos del 15% está cubierto de agua y, bueno, Corrientes está incendiando. ¿Y qué sistemas de respuesta hay? ¿No? Las personas que viven en Corrientes, las personas que trabajan, que tienen sus bienes en Corrientes, ¿tienen los recursos necesarios para responder? No, Nico está contando un poco del trabajo que hace él para acompañar esas respuestas. Perdón, ¿querés decir algo? Me puse a pensar cuando decías esto en lo que hablaba Juan Manuel de naturalmente va a seguir probablemente hasta que deje de haber material combustible o hasta que se encuentre con un cuerpo de agua. Y claro, como a nosotros, a lo que es el delta o a lo que es Corrientes, nos afecta justamente en estar en un periodo de sequía tan intensificado, porque claro, por ahí prende mucho más o tarda muchísimos más kilómetros en llegar a encontrarse con ese bendito cuerpo de agua que lo detenga. Exactamente. Bueno, ¿cómo estamos con Nico? Nico nos pareció... Está tratando de sumar. Se está tratando de sumar. Bueno, Nico tiene una organización que se llama Corrientes contra el Cambio Climático y él hace mucho trabajo que tiene que ver con juntar donaciones para apoyar a los bomberos, a los brigadistas. ¿Podés contarnos un poco de esto? Vos sabés, ¿por qué es necesario en Argentina estar juntando galletitas, Gatorade, agua para acompañar a los bomberos? ¿Cómo eso tiene sentido? Bueno, yo la verdad es que no sé a nivel
nacional, no sé cómo la problemática extensiva a todo el país, pero sí conozco un par de brigadistas y lo que hemos escuchado de ellos es que están en lucha. O sea, literalmente hay como toda una movida, un movimiento de brigadistas en lucha a nivel nacional porque no tienen los recursos desde los implementos de protección, los implementos, las herramientas que utilizan, pero también desde lo básico como agua y comida. Sabemos que en los lugares donde se está prendiendo fuego el calor es impresionante, es arrasador, uno pierde muchísimo líquido y obviamente si vos estás en el medio de un parque, de un campo, no es algo accesible llevar agua así como así, entonces ahí es donde surge, ¿no?, esta necesidad de botellas de agua para los bomberos, pero también de comida, porque bueno, muchas veces lo que ellos plantean los brigadistas es que no están recibiendo buen alimento en el día a día en el trabajo, y nada, y cuando pasan estas cosas ellos por ahí están hace 12 horas trabajando en situaciones que son extenuantes. Entonces me parece que es importante, pero nos pasó un poco medio el año pasado, ¿no?, con esto de Santi Maratea y visibilizando que no tenían un montón de recursos necesarios y la gente diciendo, bueno, lo juntamos y lo ponemos, y después Gobierno Nacional diciendo, lo que juntaron es parte de lo que se suele destinar al manejo del fuego, y nos quedamos todos como, bueno, pero ¿qué está pasando entonces en el medio? ¿Por qué no llega a estos lugares como de donde es Nico? Bueno, perfecto. ¿Por qué no arrancamos entonces con esa pregunta? Que Nico nos cuente. Nico, ¿nos estás escuchando? Nico Duarte. Hola, ¿cómo están? Sí, sí. Ay, qué bueno que nos escuchás. A ver, ¿lo podemos ver a Nico? Si lo saludamos, un segundito. Nico, muchísimas gracias por sumarte, por darnos tu tiempo, por todo el trabajo que haces en tu provincia, en Argentina, también por la educación ambiental. Estábamos hablando un poco de cuán preparados están los bomberos y los brigadistas en Corrientes para responder a esta situación crítica de fuego que se vive hace 2 años. A ver si nos ves ahí. A ver, nosotros te vemos joya. Sí, yo los veo. Perfecto, bueno, contanos un poco de eso. ¿Cuán preparados están para responder? Y también, ¿qué tipo de trabajo haces vos para acompañar esa respuesta desde tu organización? Sí, bueno, no, ante todo, bueno, muchas gracias. Saludarlos a todos por ahí. Que bueno, poder estar en contacto por ahí a distancia, pero bueno, esto nos permite la virtualidad. Sí, por ahí justo escuchaba recién lo que estaban charlando, y la realidad es que bueno, después de lo que pasó, el desastre natural, ambiental que sufrimos el año pasado con respecto a los incendios, más del casi el 12% de la provincia que fue arrasada, principalmente toda la zona de esteros, o sea, toda la zona de bañados, humedales básicamente. La verdad es que el año pasado la provincia, creo que ni la provincia ni la región, nadie estaba preparado para esa situación. Se encontró todo, tanto los bomberos como municipios, etcétera, absolutamente desbordados por esta situación. Creo que sí hoy la provincia y todos creo que está un poco más preparado, eso hay que decirlo, e incluso los bomberos también, brigadistas. Obviamente que ante estas situaciones que son enormes, digamos, los incendios que se generan son muchas veces incontrolables, donde es clave y fundamental trabajar sobre el tema de la prevención. Nosotros venimos recorriendo por ahí en algunos municipios y algunos focos de incendio. De hecho, ayer estuvimos viajando a uno de los focos más grandes que estuvieron habiendo en este último año, en Ituzaingó. Y bueno, hablando con los bomberos, obviamente que siempre los recursos terminan siendo escasos porque, a ver, el fuego cuando arranca es muy difícil de poder controlar, más en la situación en la que nos encontramos, situación de sequía extrema, de altas temperaturas, y más allá de que haya un equipamiento y demás, muchas veces esto obviamente lleva tiempo de poder controlarse algún tipo de incendio. Pero sí creo que haciendo un balance así muy rápido de lo que fue el año pasado a también hay que entender que es mucho menor, es 10 veces menor la cantidad de hectáreas que se han quemado hasta el día de hoy en comparación al año pasado, pero sí se nota, digamos, un trabajo más organizado, y también, digamos, un equipo de bomberos un poco más preparados para poder afrontar estas situaciones. Sí, qué bueno que disminuyó un poco y que están un poco más capacitados. Te estaba escuchando
escuchando hablar en una entrevista que te hicieron el año pasado, no me acuerdo para qué programa, y estabas hablando de esto de como más de 800.000 hectáreas quemadas y sin embargo era muy difícil saber quiénes habían iniciado esos incendios, como que solamente habían encontrado a 2 responsables. ¿Cuán importante es esta pregunta de cómo arrancan los fuegos? ¿Cuánto entendemos eso? ¿Con qué tecnologías contamos para entender los orígenes de los fuegos? ¿Puedes comentar un poco sobre eso? Sí, mira, la verdad que ese punto es fundamental a mi entender y también nosotros desde nuestra organización, Correntinos contra el Cambio Climático, lo vemos con mucha importancia porque siempre pasa de que, bueno, se termina quemando y es como, bueno, se quemó, se apagó y listo, vamos a otra cosa, vamos a apagar otro foco, ¿viste? Una cosa así. Y rara vez se encuentra culpables, lastimosamente. Nosotros creemos que tiene que haber, de hecho planteo una propuesta que por ahí siempre venimos impulsándose ya desde el año pasado, de que tiene que haber alguna línea telefónica y mecanismos que puedan facilitar a que la ciudadanía pueda denunciar de manera anónima a quienes terminan prendiendo fuego. Lo que ocurre muchas veces, por ahí más acá en el interior, es que por ahí algún vecino no quiere denunciar, o sea, una persona no quiere denunciar por ahí a su vecino, porque bueno, porque lo conoce, porque también la policía conoce a estas 2 personas, digamos, o también hay situaciones en las cuales está su trabajo también en juego, eso también hay que decirlo. Entonces es muy complicado hoy el ciudadano, por así decirlo, no sé si tiene las herramientas suficientes o la confianza suficiente como para poder denunciar este tipo de daños, digamos. Entonces me parece que hay que trabajar en ese aspecto, digamos, generar esos mecanismos, el Estado generar esos mecanismos para que la ciudadanía no solamente se comprometa en la prevención, sino también en denunciar quiénes son los que terminan generando este tipo de daños, digamos, ya sea de manera intencional, queriendo, no sé, intencionalmente quemar cierta cantidad de hectáreas o campo o lo que sea, o simplemente porque termina prendiendo fuego la basura del patio de su casa o las hojas que juntó del árbol y las prendió fuego y después se descontroló el pequeño incendio o fuego que generó. Pero me parece que hoy hace falta todavía trabajar mucho en ese mecanismo, porque bueno, no solamente, insisto, lo vemos nosotros, sino también hablando con los bomberos, que nos remarcan eso, digamos, muchas veces se termina, digamos, aparte hay que entender también el gasto público que genera, no solamente público, el gasto económico, digamos, sino operativo y toda la logística que genera poder llevar adelante, apagar un incendio, digamos. O sea, estamos hablando de personas que están arriesgando su vida, gasto público, gasto que lo generamos todos, y quizás todo por la irresponsabilidad de 1 o 2 personas que con una inconsciencia terminan generando un desastre a nivel ambiental, a nivel productivo, a nivel económico, a nivel social también. Acá en Corrientes ha pasado que a causa de los incendios muchos pueblos se han quedado sin suministro eléctrico, por ejemplo, sin agua, a su vez. Entonces, no se trata solamente de, bueno, se quemó, no sé, cierta cantidad de hectáreas, sino también las consecuencias que esto genera en varios aspectos, ¿no? Nico, ¿crees que el desastre que fue el año pasado, los fuegos hasta llegaron a los esteros de Liberá, ¿crees que eso cambió la conciencia de los correntinos, de que hay una conciencia, una educación más instalada, o que todavía hace falta educar muchísimo más sobre prevención en las comunidades, y qué tipo de trabajos están haciendo ustedes, o qué sabes sobre lo que se está haciendo para acompañar esa educación de la comunidad? Esto de tipo, no prendas fuego tu basura, no prendas fuego hojas en tu jardín, es un riesgo. ¿Ese concepto todavía no se instaló? ¿Sentís que se entiende más? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tipo de políticas públicas o qué tipo de trabajo puede acompañar esa concientización? Yo creo que, a ver, estemos hablando nuevamente de los incendios en nuestra provincia, más allá, insisto, salvando las diferencias de lo que fue el año pasado, pero nosotros ayer recorrimos
una zona que fue afectada por incendios. De hecho, al día de hoy se han quemado más de 100.000 hectáreas. De las 100.000 hectáreas, más del 90% corresponden a la zona de los pesqueros deliberados, o sea, zona de reserva, zona donde habitan un montón de animales que están en peligro de extinción, nuestra flora, nuestra fauna. Y cuando vos ves eso, más allá de los números, digo, y vos decís, che, o sea, parece que no aprendimos nada, digamos, o sea, no terminamos de tomar conciencia de todo lo que pasó el año pasado y que por ahí quizás algunos, no sé, se olvida o pareciera que fuera pasado, no sé, 10 años, y no, fue hace 12 meses, menos de 12 meses atrás, y eso habla claramente de la irresponsabilidad que todavía tenemos como ciudadanía, y eso hay que decirlo, o sea, somos todos parte de la ciudadanía. Y cuando hablo no solamente con respecto al tema, en este caso estamos hablando de los incendios, pero con toda la problemática ambiental, pareciera que nosotros las personas como que, bueno, nos desligamos de esa responsabilidad. Y todo lo contrario, tenemos que hacernos cargo de esas responsabilidades y tiene que haber un trabajo conjunto por parte de la sociedad civil, por parte de la comunidad y obviamente también de los gobiernos, pero tiene que ser un trabajo en conjunto y realmente tenemos que tomar conciencia del contexto socioambiental en el que estamos inmersos hoy. Hoy estamos frente a una lucha contra el cambio climático en la que si realmente no tomamos conciencia de que aquellas pequeñas acciones que tengamos, no sé, esto de no generar un incendio, es muy difícil después generar cambios drásticos si realmente no hay una ciudadanía que tome conciencia respecto a esto. Y obviamente que hay que trabajarlo, digamos, hay que trabajarlo y hay que trabajarlo mucho, tanto con algún mensaje que podamos hacer desde estas organizaciones, pero también la sociedad, sea esto, como comentaba, denunciando, o simplemente tomando pequeñas precauciones, porque no es que estamos hablando de, no sé, bueno, tengo que hacer una inversión en mi casa, en el patio, para que no se genere un incendio, digamos. Simplemente, nada, si me voy a campamento con mis amigos y vamos a hacer un fuego para, no sé, comer un asado o para hacer, no sé, un guiso a la olla, bueno, tomar las precauciones correspondientes en un contexto de una sequía que todo el mundo conoce. Porque, o sea, acá en Corrientes sabemos lo que pasó, sabemos que estamos en un contexto de sequía, entonces nadie es inherente a esta realidad, digamos, pero bueno, evidentemente falta todavía tomar conciencia y saber tomar justamente aquellas medidas preventivas para que este tipo de casos no sucedan. Además, teniendo en cuenta de que se sabe de que el 90% de los incendios son generados por el hombre, digamos. Nico, contanos, antes de cerrar, ¿cuáles son los objetivos que tienen desde Correntinos por el Clima en el 2023? ¿Qué metas se han puesto este año? ¿Cómo están organizando la energía y hacia dónde? Bueno, primero contento porque ahora somos fundación, entonces la verdad que esto empezó como un grupo de amigos ahí, hoy que tengamos nombre de fundación. Fundación, y perdón, dije mal el nombre, dije Correntinos por el Clima, Correntinos contra el Cambio Climático, perdón. Sí, igual es medio largo, así que... Es @correntinosclim, ¿cómo es el Instagram? Sí, @correntinosclim es el Instagram. Y bueno, no, la agenda para este año, nosotros ahí venimos trabajando hace hace 3 años que venimos desarrollando un concurso de fotografía y dibujo por el ambiente. Este año va a estar direccionado al tema infancias y cambio climático, cómo el cambio climático afecta a las infancias, para generar conciencia sobre ese sentido. Bueno, también talleres de educación ambiental, obviamente en escuelas públicas, escuelas privadas también, instituciones intermedias, etcétera. Un plan de arbolado también, de restauración. Bueno, con todo este tema de los incendios también estamos trabajando sobre esos ejes. Y después, obviamente, también en la agenda, nosotros trabajamos mucho sobre lo que tiene que ver con la conciencia ciudadana y la participación ciudadana, que es como el eje principal de nuestra organización, pero también en la importancia en la generación, no solamente del reclamo, sino también de nosotros mismos generar propuestas e ideas en materia de política pública ambiental, digamos. Acá en Corrientes nos queda pendiente todavía, bueno, la implementación de la ley Yolanda, digamos, en el provincial, en algunos municipios también. Venimos trabajando con varios proyectos de ordenanzas de colillas, también tenemos un programa de colillas y demás.
Bueno, proyectos hay varios, tenemos ahí dando vueltas varios proyectos interesantes, pero bueno, obviamente siempre con ganas de que el equipo siga creciendo, de que sobre todo la ciudadanía se siga involucrando, y bueno, siempre tratando de estar cerca, ¿no? De estas situaciones, como ahora, por ejemplo, en los incendios, venimos trabajando mucho con un sistema de donaciones, donde básicamente vamos relevando y teniendo contacto con los bomberos de distintas localidades donde hay focos y tratamos de asistir con aquellos elementos necesarios que nos van requiriendo en ese momento. Y es una forma no solamente de estar cerca, de ayudar, sino sobre todo también de agradecer a quienes están en la primera línea de fuego ahí, que muchas veces pasan 3-4 días lejos de su casa, ponen en riesgo su vida, y sobre todo el rol trascendental que tienen los bomberos también hoy en día con respecto a la protección y el cuidado de la flora y fauna de nuestra provincia en particular y bueno, en todo el país también, ¿no? Espectacular. Bueno, Nico, muchísimas gracias por tu tiempo y como dijimos antes, por tu trabajo, todo lo que están haciendo. Felicitaciones también por el marco de fundación. Esperemos que más personas se sumen y que todos estos fuegos, aunque traen tanta tragedia, también traigan conciencia para que empecemos a vincularnos entre nosotros y con el entorno de otra manera, ¿no? Y que aprendamos. Tal cual. Bueno, gracias Nico, gracias por tu tiempo. Te mandamos un muchísimas gracias a ustedes. Y síganlo, @Nico Duarte en las redes, ¿no? Y @CorrentinosClim. Sí. Gracias. Adiós. Vale, bueno, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Bueno, muy intenso. Sí, estaba intenso como el fuego. Estaba pensando que hoy vamos a traer también a dos brigadistas para que charlen. Tratamos de traer a bomberos brigadistas. Estuvimos 2 semanas buscando que venga alguien, pero es muy complicado porque están ocupados apagando fuegos. Sí. O armando, ¿cómo se llama? Contrafuegos. Sí, por ejemplo, justamente los últimos que teníamos que iban a venir hoy, que eran del Parque Nacional Cerro de los Pantanos, dependíamos de si llovía o no. Y llovió ayer, pero no fue suficiente. Entonces hoy tenían que salir al campo y nos dijeron, no podemos. Y obviamente, sí. Allá que vayan, que es más importante. Y nada, me parecía que bueno, es una perspectiva que va a estar buena traerla otro día en otro programa porque enriquece mucho y nos hace abrir los ojos acerca de lo que es, de la realidad del fuego, de cómo se combate, de qué cosas ellos estiman que es necesario que tomemos conciencia, ¿no? 100%. Mucho de lo que decían, gran parte de los fuegos son antrópicos, son por generación humana, intencional o accidental. Entonces para todo eso tenemos que tomar conciencia y saber cómo manejarnos para que los fuegos que sucedan sean planificados o sean accidentales pero controlados, y no que pasen estas cosas como lo que sucedía en Corrientes, ¿no? 100%. Bueno, muchísimas gracias por sumarse, me encantó el programa, queremos seguir aprendiendo. El próximo programa va a ser el 30 de marzo y vamos a estar hablando de minería, ¿qué te parece? Tema intenso, otro tema intenso. Es que me gusta seguir con el hilo del agua dulce, que es este recurso que realmente permite la biodiversidad que existe sobre este planeta, nos permite la vida y la estamos tirando al mar, la estamos usando mal, la estamos envenenando, no la estamos guardando en el suelo donde debe estar, en los humedales, así que me parece importante seguir ahí hablando del tema del agua y también el vínculo entre el agua y la minería en el 2023. Así que muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron, muchísimas gracias a Juan Manuel y a Nico por toda la información que trajeron y por todo su trabajo. Acuérdense del sorteo que se va a estar haciendo desde el Instagram de Embajadores Verdes. Felicitaciones embajadores por ser 20.000. 21 ya. 21.000 por 21.000 más mañana. Y nos vemos el 30 de marzo. Gracias. Es todo un tema.